Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. La verdad es que quería haberlo traído la semana pasada, pero se me complicó la cosa. Esta también se me ha complicado, o sea, estoy grabando esto un día antes de lo que lo quiero subir. Socorro. Como habéis visto en el título, vengo a traeros por fin mi review de la docuserie de Shake That, que también se ha hecho rogar porque quería haber traído la semana en la que traje mi review del disco de Robbie, pero me llegó el disco de Robbie y me parecía más prioritario porque había salido antes el disco y demás, así que nada, he ido retrasándolo, pero por fin aquí está, así que sin más dilaciones, comencemos. Antes de nada, como siempre hago, quiero dar las gracias a Dani, a José, a Naoki y a Gonza por estar suscritos a Patreon, que por 1,50 € al mes tenéis 2 vídeos extras, ya sea de cine, de serie, vlogs, reacciones, como la docuserie de Shake That. Así que si estáis interesados, en la cajita de descripción tenéis el enlace. Voy a ir por partes porque había 3 partes, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, o parte 1, parte 2, parte 3, como queráis decirlo, y ya luego hago como una especie de opinión general de la docuserie. Yo me morí en los primeros instantes de la propia docuserie cuando vemos a Robbie y Gary cantando Back for Good, haciendo el tonto en plan, Gary agarrando a Robbie en plan, I want you back, o sea, me encantó. Y además es que no sé, son súper adorables. Ya habíamos visto clips, ¿no? De ese momento de cuando le agarra la oreja y demás, pero yo estaba como de... Chicos, paren, no podéis empezar así. Así que es verdad que este capítulo, que es como todo ese inicio de Shake That, a mí se me hace repetitivo el tema de las presentaciones, ¿no? De, pues Robbie venía de aquí, Gary venía de aquí, Mark venía de aquí, Jason venía de aquí, Howard, o sea, de dónde trabajaban, cómo llegaron a la audición y demás, como que todos lo sabemos, se puede hacer un poco repetitivo, pero bueno, había que pasar por este camino, lo sabíamos todos. Me encantó, eso sí, escuchar la maqueta de A Million Love Song, cómo la creó, ¿no? Con esos 4 acordes, cómo era su idea de, pues yo creo una canción así, y esa maqueta inicial, que es verdad que no es muy diferente de lo que acabó siendo la propia canción, era bastante parecida, pero las maquetas, chicos, oh, por favor, es que les obligaría a sacar esas maquetas al completo, en plan de sácame la puta maqueta de todas las canciones. Y admiro muchísimo, aunque es verdad que hay mucha gente que le critica por eso, porque era como muy aburrido y demás, pero para mí es muy admirable la manera en la que Gary mentalmente estaba decidido a triunfar en la música, o que su carrera fuera la música, y con esa edad que estaba componiendo o grabando, está tan centrado en la música, en ese sueño, me parece súper admirable. Y aunque es verdad que muchas veces ese esfuerzo, esa dedicación, ese trabajo duro, pues no valen para nada, porque no muchas veces ese sueño se cumple, me alegro muchísimo que a él le ocurriera. Hablando de mentalidades de Gary, cómo se notaba que quería ser pues un artista individual, su cabeza no estaba pensando en un grupo, y cuando Nigel Martin Smith le dijo, oye, tengo esta idea de un grupo, él le respondió, no gracias, un grupo no me interesa. El Gary de los 90, la madre que me parió. El cabrón de Nigel Martin Smith fue muy inteligente porque obviamente sabía el talento que tenía Gary, obviamente sabía que necesitaba un Gary Barlow en su grupo para poder triunfar. Obviamente una boy band es todo el tema de bailar y ese tipo de cosas, pero necesitas como esa voz que brille por encima del resto, ya sean 2 o 3. Pasó en NSYNC y en muchas otras boy bands. Empiezo en NSYNC porque es como la otra que me gusta, que las más principales eran Justin Timberlake y Jay-Z. Los demás estaban un poco como de hello there, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo. Gary era como esa voz principal en su cabeza, luego Robbie también se colaba en algunas canciones, Mark, pero la voz principal era Gary y el que le componía, ¿no? Porque en una primera instancia yo creo que tampoco había tanto dinero, ¿no? Como para preparar esta peña y además tener un compositor, ¿no? Pues qué mejor que este diamante en bruto, y más cuando escuchó a Million Love Song. Esa frase que le dice para quedarse a Gary de no estás preparado como solista, pero el grupo puede servirte como medio para formarte y dentro de 5 o 6 años estás preparado. Que es lo que pasó realmente, porque fueron 5 o 6 años y cada uno luego por su bola, aunque le saliera mal a algunos y otros, ya hablaremos de ello. Sí se nota, ya no hace falta que te digan 8, 20, 50 años después de oye, pues esta banda se creó alrededor de Gary Barlow. No, se notaba 80 kilómetros que estaba creada la banda. Era Gary, el solista, el que componía, el que cantaba, y los demás que bailaban a su alrededor, ¿no? Y que hacían los coros. Hay una cosa con la que no estoy de acuerdo con Gary, porque hay una frase que dice todos tenían un rollo muy guay, cosa que yo no veía en mí. Sí que me sentía seguro por mi música, te jode, ya me jodería si no, pero fuera de lugar por mi aspecto. Yo era muy club act y ellos lucían top of the pops, cosa que siempre me tenía un poco a la defensiva. Y es gracioso porque van poniendo imagen en ese momento de pues la etapa de los 90 y tal, y yo veo a Gary, y es verdad que pues eso, tendrán gente que los vistirá y tal, pero yo siempre le veo súper guay, siempre le he visto súper guay. Es verdad que cuando ves las entrevistas, pues todos tienen una personalidad bastante over the top, o bastante divertida, o graciosa, o lo que sea, y Gary siempre está como un poco más atrás, como más serio, pero es que al final no todo el mundo tiene que tener una personalidad que haga mucho ruido. Yo siempre le he visto como súper guay.
llamadme loca. A mí me encanta Gary los 90. No iba a decir me encantaba, pero me encanta. O sea, que los 90 yo no los viví. No había nacido. O sea, yo cuando nací, Shake That no estaba. O sea, estaba Robbie, porque yo nací en el 99. Las imágenes, que también las hemos visto 500 veces, de la época de los club gays, con esos shorts de ciclista, con las chaquetas de cuero, que es un look cuestionable, pero oye, a mí me encanta ese look para ellos, ¿eh? O sea, qué guapos, por Dios. Luego está el momento en el que ellos se dan cuenta de todo, ¿no? De, oye, este no es nuestro público es estas adolescentes chicas, este es nuestro público. Yo de verdad necesito preguntar a la gente, adolescentes de los 90s, porque es verdad que está New Kids on the Block y demás, pero no, o sea, como que no entiendo por qué Shake That se fue al público gay y tal, y no fue directamente a las adolescentes, porque si piensas en una boyband, directamente piensas en eso, ¿no? Incluso los 2000-2010, a mí la boyband que me tocó es One Direction, y One Direction creo que fue bastante directo a ese tipo de público, en cuanto a letras y todo, ¿no? What Makes You Beautiful. ¿Por qué Shake That se fue al principio a ese tipo de...? Creo que habían triunfado directamente más rápido si hubieran ido a eso, no lo sé. Yo pregunto, ¿no? En plan de... ¿qué hacían el resto de boybands de los 90? Que yo creo que harían eso. Porque si escuchas a los Backstreet Boys y también a NSYNC, aunque sí ya es finales de los 90, también los Backstreet son más mediados. Pero iban directo. Pregunto, lo de 4 shows en un día, en plan, por la mañana hacemos esto, pues luego hacemos esto, luego hacemos esto. Hablemos de explotación, que sí, que tienes que estar en todos lados para triunfar, pero amigo, la explotación, ya no solo de estar reventado. A ver, es verdad que a veces iban a decir las voces, pero es verdad que a veces cantaban en playback, porque le ves ahí cantando y moviéndose y tú piensas, buena base, no estáis cantando, pero aún así, una cosa es triunfar, otra cosa es explotarlos, amigo. Me cago en tu vida, Nigel Martin Smith. Por cierto, gracias a este documental por casi darme un infarto cuando mostraron a Gary en calzoncillos de la puta nada, ellos burlándose en plan de Gary con esos calzoncillos de no sé qué, y Gary como corta, y yo well, porque es verdad que los 90, si te fijas en todas, quitando videoclip famoso y demás, pero si veis los conciertos, los que más muestran siempre son Howard y Jason, porque sería, luego también muestran Mark y Hobie en plan sin camiseta y tal, pero Gary es casi siempre el que está más tapado en los conciertos, con más ropa, y de repente encuentras esa imagen y es como de damn. Nos pagaban en metálico y bromeábamos con que no nos daba ni para un taxi de vuelta. Y la broma puede estar graciosísima, pero 4 shows, explotación y la broma de que no teníamos ni dinero casi para volver. Por cierto, hablando de lo de mostrar, muchas gracias por ponernos el videoclip de Do What You Like sin censura, porque te vas a verlo en YouTube y es la parte censurada. Que siempre eso quiero enseñar a mis amigos en plan de jaja y digo, ay no, espérate, este es censurado. Sé que no estará en YouTube, que está en otros lados, pero es como de... en fin. Es muy gracioso hablando de versiones y tal, porque pusieron la de It Only Takes a Minute, la canción original, y no la había escuchado en mi vida. Estaba escuchando en plan de... no me gusta. Es muy diferente, es como más... no sé, me gusta más la versión de Shake That, es como más movida, más dance. Buen dato, me la suda. Me da mucha penita hablando así como de ese Gary los 90, que es verdad que es muy juzgado porque la gente, pues eso, tiene como esa percepción del ego y tal, aunque creo que todos tenían su ego, porque siempre se habla de lo de Robbie, Gary y tal, que ya hablaré de ello cuando llegue al capítulo 2, pero creo que todos tenían egos, esa adolescencia y como que ese entorno les hacía como pelear entre ellos. Pero bueno, lo que iba a decir, me dio mucha penita, ¿no? Que Gary lo intentara constantemente de triunfar con sus singles y al final... lo que triunfara fue una cover. A veces también me alegro de que él no diera un paso atrás, ¿no? De que no dijera, pues voy a cambiar la forma en la que compongo mis letras y voy a componer canciones como más cañera, más de malote, porque yo amo las canciones románticas de Gary Barlow. Esas letras son las que a mí me llegan más al alma. Y es que encima justo pusieron Why Can't I Wake Up With You, que es un temazo. Es que no cambies nunca. Hablando de demos, que quiero que suelten para escucharla en Spotify cuando quiera. No, pero es que las demos, que quiero la demo de Prey. La demo de Prey, esa primera versión como más lenta, que al final luego la acabaron haciendo más lenta en Odyssey, pero esa versión que tiene cambios y demás, la estaba escuchando en plan de oh my god, 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 la quiero, callaros, quiero escucharla, no habléis por encima. Y oye, qué felicidad que le dieran su sitio a esa canción, porque al final es como la canción que le dio la fama suya original, ¿no? Que le dio ese momento de top 1, que fue también esa canción que le dio su sonido y todo ese momento, ¿no? De triunfo con premios y tal. Yo estaba muy shock porque además Prey es mi segunda canción fab de Shake That, solo por encima la supera The Flood y Rule the World, entonces
ese momento me dio la vida. Ese momento yo estaba living. El momento de Hayato, de ellos pasándoselo bien, súper felices, porque es que había leído la sinopsis del capítulo 2 y sabía la hostia que se venía. Entonces estaba como de disfruta, disfruta, disfruta. Ya no solo la sinopsis, que es la historia de Cheidad, entonces sabía lo que se venía. Me encantó el momento en el que estaban explicando la amistad Robbie, Mark y Howard y Gary, porque creo que es algo necesario para entender luego lo que ocurrió años después. El momento en el que veías a Mark con Robbie cantando en Epworth, esas rencillas que había luego con Howard y Robbie. Me gustó mucho que se explicara eso para la gente que pues que al final luego veía el capítulo 2 sin ser fan y dijese, pero ¿por qué Mark seguía del lado de Robbie después de todo lo que dijo de, ¿sabes? Lo que no sabía, hablando de final de este capítulo, son todo cosas que sabemos los fans, no sabía que Robbie quería ser actor. Hubiera hecho una obra de teatro en plan con 8 años, que las imágenes a mí me mataron, o sea, ¡qué ternurita, por favor! Me preocupa, hablando de la sobreexplotación y demás, esa constante intención de que sacaran otro éxito, que lo petaran sí o sí o los echaban. La necesidad de tener un disco por año sigue ocurriendo y es normal que todos los artistas, según van tomando un poco control de su carrera y pasan los años y ya tienen una fanbase, saben que esa fanbase es difícil que se vaya, pues vayan sacando los discos como con más distancia. Pasa con Bisbal, o sea, si ves Razón Latino, Bulería, Premonición y demás, son como discos muy seguidos, pero ya luego estos últimos discos los saca con más distancia. Y lo mismo pasa con Shake That, ¿no? O sea, si te fijas, los primeros discos es como el pa, que piensas que la primera etapa dura muchísimo y es poquísimo, pero esos 3 discos son como de ahora. Y luego esta etapa que ha durado más, si te fijas, los discos están más separados, ¿no? Beautiful Wall es del 2006, Circus es del 2008, Progress es del 2010, luego tienes 2014-15 porque hay 2 versiones de Three, Wonderland es del 2017, como que van dando más saltos y no son tan seguidos, porque yo creo que al final necesitas mínimo 2 años, 3 años entre disco y disco para poder respirar, para poder pensar con las canciones, componerlas, editarlas. Es que lo ves y piensas, amigo. Luego el tema de los éxitos, ¿no? Que ahora si un artista saca un disco pero no triunfa tanto, o sea que por ejemplo su canción no llega a radios o lo que sea, da igual, tiene una fanbase, ha vendido los discos que necesita, pero en aquella época era como, necesitas estar en radio, necesitas tener un número 1. Relax. El momento de Gary diciendo que Robbie decía que tenía ideas, pero que le sonaban rollo Oasis. Me da mucha gracia que la respuesta era, si fuéramos Nirvana, estaría guay ese rollo. Cariño, ¿cómo me vas a comparar Oasis, como queráis decirlo, con Nirvana? Que es que no tiene ni punto de puta comparación. Ni punto de comparación en sonido. Pero bueno, eso también lo sabíamos, ¿no? Ya lo ha dicho Robbie en entrevistas, lo vimos en Betterman. Se sabía que Robbie tenía ideas cuando estaba en la banda, pero que nunca se le apoyó para que siguiera con esas ideas, porque al final el compositor era Gary y era Gary. Y esa es una de las principales causas por las que se marchó del grupo. O lo echaron, depende de la historia que cuenten. Él fue el único que intentó escribir letras. De hecho, se le ocurrieron muchas cosas, pero no, yo nunca lo animé. Dime cosas que no sepa, Gary, dime cosas que no sepa. Una parte de mí se sentía superior al resto, musicalmente hablando. De cierto modo duele y a la vez lo agradeces. Que Gary confirme lo que sabemos, ¿no? De que no solo uno tenía ego. Lo vuelvo a repetir, al final mucha gente se quedó con que no, Robbie era el único que tenía el ego, era el único que dañó a la banda, no sé qué. Gary también tenía ego, amigos. Todos tenían ego. Pero sobre todo ellos dos. Porque eran como las caras más principales. No creo que en el plano personal Gary se diera cuenta cómo era él o cómo se comportaba. Volvemos a repetir, yo creo que aparte de los egos, todos tenían corazas, porque Gary, lo que he dicho antes, de todo el tema de musicalmente sí que me sentía bien, pero a nivel look me sentía mal comparado con los demás. Yo creo que al final era lo que han dicho muchas veces, ¿no? Que estaban en una etapa en la que no hablaban entre ellos y hubiera sido tan fácil sentarse y decir, Gary, te estás comportando como un gilipollas, me alegro mucho de que seas compositor de la banda y tal, pero no deberían ser las cosas así. Y que él dijera, pues mira, yo me siento inseguro porque no sé qué. Hubiera sido todo más fácil, pero bueno, al final eran chavales de 19, 18, 20 y tantos. Y pues en esa época eres un gilipollas. Te querías ser un adulto y eres un gilipollas. Hablando de cosas graciosas, en todo este momento drama, el periodista preguntándole a la chica esta que estaba en la valla, ¿cuál es tu favorito de Take That? Y la tía tenía en toda la cara pintado Mark. No lo sé, a lo mejor es Robbie, ¿sabes? Me encanta que dejara ese pequeño momento también para Babe y para Everything Changes, para decir, oye, pues en esta época también quisimos que hubiera un momento en el que más brillase, que esta era su canción, y Everything Changes fue la de Robbie. Que Robbie también cantó otras, pero creo que esas son como las principales o las que la gente más recuerda
de esa etapa de los 90 de cada uno de ellos. Un poco cabrón también Gary cuando se fue a los Ivor Awards, él solo, sin llevarse al resto de la banda. Y encima cuando está soltando la entrevista, no, es que les dije que iba a ser aburrido, tal. Luego les llamé para decirles que estaba siendo genial. Además con el comentario ese que suelta de, tengo 4 idiotas al lado siempre que me acompañan. Gary, tu puta vida, ¿sabes? O sea que sí, que eras el compositor y ese premio es para los compositores. Genial. Pero Take That en los 90, sin los demás no hubiera sido la mitad, porque los bailes, todo componían un grupo. Es lo que decimos, estás en un grupo, valora el grupo, porque a lo mejor tú solo no te hubieras comido una rosca en los 90, ni después. Pero eso ya lo hablaremos. Y con todo esto no penséis que odio a Gary o que quiero tirarle mierda a Gary, porque lo amo. Mi fab junto con Robbie, de los 5, o sea que... dejo claro eso. La identidad del grupo se forjó antes de que tuviéramos la nuestra propia. Que eso también me parece como una fase súper importante, porque al final de etapa estás pasando de persona adolescente a persona adulta, ¿no? De cuando cumples la mayoría de edad. Es un momento de formación, ¿no? De descubrir las cosas que te gustan, las personas con las que quieres estar, ese tipo de cosas. Y a estas personas que crecen en el mundo del espectáculo lo pierden completamente. No pueden decidir con quién pueden estar porque están delante de una cámara, tienen un manager como Nigel Martin Smith que les dice no podéis tener novia, no podéis hacer esto, tenéis que ser cercanos, o sea, como que toda tu personalidad se está formando alrededor de un grupo y tú no puedes decidirlo, es como jodidísimo. Todo el tema que cuentan de que iban a sus casas y tal, yo a ese extremo jamás voy a llegar, jamás me van a representar ese tipo de fans, o sea, yo soy muy fan de Alien, puedo tener cosas tatuadas en mi cuerpo de esas personas, mis paredes llenas de sus fotos, puedo escribir a lo mejor por Twitter o lo que sea, que ya eso me da vergüenza, pero jamás soy capaz de ir a hoteles, a casas personales, a seguirlos. O sea, es que lo puedo ver por la calle y me da vergüenza acercarme. O sea, creo que como ese límite jamás le voy a pasar y veo esta peña y es como de... estáis enfermas. Y para acabar este final del capítulo con ese Back for Good, la salida de Robbie, o sea... damn, qué final. Parte 2, capítulo 2, como queráis llamarlo. Aquí es donde os juro que yo me rompí. Yo, cuando vuelva a ver esta docuserie, no voy a volver a ver el capítulo 2. Voy a ir al 1 y al 3. Sobre todo al 3. Y no voy a querer saber nada del 2. Una de las cosas con las que empieza este capítulo es con esta frase que dice: no nos fijábamos los unos en los otros, no nos preocupábamos por cómo estábamos. Nunca fuimos el típico grupo que se reunía en una habitación para hablar de nuestros sentimientos. Y es algo que lo he comentado antes, ¿no? De que al final, cuando tienes esta edad y se te dan tantas cosas, sea mucho dinero o poco, pero estás viajando, tienes un montón de gente gritándote que eres maravilloso y ese tipo de cosas, los egos están muy inflados y tú estás además de fiesta disfrutando, como que no es una etapa en la que pienses mucho en otras personas, algunos sí, depende de la empatía que tengas. Esto fue uno de los principales problemas de los 90 de Take That, ¿no? De que no estaban sentados diciendo, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal está siendo la fama para ti? Ese tipo de cosas. Entonces... al final, muchos de ellos, pues como pasa con Robbie, lo ocultaban muy bien. Robbie ya ha hablado de ello en su docuserie, que también la recomiendo muchísimo, de cómo acabó en el tema del alcohol, de las drogas. Al final todos creían que Robbie estaba pasando, que le importaba una mierda a la banda, cuando la realidad era totalmente otra, ¿no? Que era que el tío estaba en una putísima depresión y que al final se estaba bebiendo una botella de vodka todos los días. Es algo que ya sabíamos, ¿no? Pero bueno, al final está guay porque lo hemos visto en la docuserie de Robbie, ya lo vemos en la docuserie de Take That y con el punto de vista de ello. Luego está ese momento mítico de Glastonbury, cuando la gota de agua colma el vaso y cuando le mandan a tomar por culo. Pero es gracioso porque además ves ese punto de Glastonbury de Robbie ahí. Me acordé de cuando le explicó en el Graham Norton de pues en aquella época yo no pintaba nada en Glastonbury, que por cierto, mientras hablo de ello estoy viendo la foto de Glastonbury que tengo. Robbie explica ahí no de yo no tendría que haber estado ahí porque Glastonbury en esa época era como de bandas indies y yo estaba en una banda súper comercial. Me hacía gracia. Volviendo a todo el tema de lo de la etapa de 19-20 años, como Robbie estaba en las drogas, en el alcohol, era un tío que no había podido madurar. Al final se refugió en esta mierda, que mucha gente lo hace, porque no podía controlar sus sentimientos o no sabía cómo controlar esta sensación que tenía, no había podido madurar, no tenía alguien que le dijera, oye Robbie, ¿qué te pasa? Habla conmigo, donde te estás metiendo no es bueno. Es que volvemos a repetir, el tema de la adolescencia y meterse en el mundo de la fama siempre acaba mal. Y otra cosa que me vuelve a rayar, que lo he dicho antes, aquí se dice en el documental que Robbie se marcha de la banda. Y es como, ¿se marcha o lo echan? Porque si te fijas, hay muchos puntos de vista. En Better Man se dice que le echan. Cuando hicieron gira en Progress, hacen una broma en un momento dado. Cuando van a cantar antes justo el medley y break, y Jason dice, mira, somos otra vez 5 en el escenario. Cuando Robbie se fue de la banda y Robbie dice, cuando me echaste, Jay. Y vuelvo a decir, cuando Robbie se marchó y al final como que, ¿sabes? Es una cosa que yo, de verdad,
¿Se fue o le echaron? No, es que esta gente me raya todos los días, te lo juro. Y el momento en el que Mark dice que la primera persona que le preguntó cómo se sentía después de la marcha de Robbie fue en televisión, y te muestran la pregunta esa de ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Y después de esos segundos ahí de pausa, el que estás viendo ahí la cara de Mark, que se le ve el dolor, todo lo que siente lo muestra. Es imposible, ¿no? Se le ve en su cara. Ahí dice ahí como cuando se marchó Robbie, porque empieza a quitarlo al público y dice, sí, cuando se marchó Robbie. La puñalada que me puede estar en el corazón duele menos que ese puto momento, amigos. Me cago en la puta. Y ya, y para colmo, meten la frase de Rob era como un hermano. Jamás me habría imaginado vivir todo sin él. Que no paraban, puto segundo capítulo de mierda. Y llegó el momento que yo amé, Robbie siendo el primero en cagarse en la puta vida de Nigel Martin Smith. Por fin, como debía ser, es que necesitaba eso. Me parece fascinante que tardaran tanto y que en varias veces en el capítulo hablaran bien de él, de ay, es que Nigel, me chupa un huevo Nigel Martin Smith, vete a tomar por culo. Y hablando de ese mierdas, me parece fascinante toda la parafernalia que monta el Nigel Martin Smith, toda la historia, el guionista de cine, para decir que no, Gary se conocía con Mark porque no sé qué, Jason y Howard tal, pero también conocían a tal, el único que lo conocían era a Robbie. Pero ¿para qué te montas toda esa historia? Como para que sean más cercanos, ¿pero para qué? Da igual, ¿qué más da que sean 5 chicos que los has unido nunca? Es que no entiendo la tontería esa que se montan, es que... ¿qué necesidad? Lo que me parece fascinante es que fuera esa nueva vida de Robbie, ¿no? La de artista en solitario. También la de liberarse, la de no tener que mentir con su vida, de seguir esas pautas de ese manager que te dice haz esto, di esto, las que le llevara sobre todo a Gary a darse cuenta de que era el momento de acabar con Shayda, o sea... Well, Robbie, ya no solo fue tu salida, sino ver tu vida fuera del grupo la que hizo que el grupo se acabara. Well, y hablando otra vez de La Llorera, esa última actuación con ellos cantando How Deep Is Your Love, que por cierto, odio esa canción, odio los Bee Gees. Qué dolor. Estuve como... no lloré del todo, contuve las lágrimas si no me equivoco. Sobre todo por esa parte, ¿no? Que están todos juntos en el micro, que está como Jason en un lado y ellos tres juntos y dicen Jason, ven aquí, y se agarran... La puta madre de ese momento, la puta madre. Aún sabiendo que han vuelto a reunir y que están juntos los tres que quedan, qué dolor. Y a mí me sigue matando ese momento de Howard contando que quiso acabar con su vida, pero que fue demasiado cobarde para hacerlo. A mí me destroza porque ya lo vi en el For the Record y cuando lo soltó me rompió, pero es que lo vuelve a soltar y yo... Skip, me lo quería saltar. En ese momento confiaba muchísimo en mí mismo. Cómo duele ver ese montaje realmente. Verlo tan como feliz, súper seguro de sí mismo, sabiendo lo que se le vino encima. O sea, fue dolorosísimo esa parte para mí. Y sí que es verdad que me gustó que mostrase lo que yo dije en un vídeo de TikTok, ¿no? De que es verdad que cuando piensas en la carrera en solitario de Gary, todo el mundo dice, ah, es que lo hizo fatal. Pero no es así como tal. O sea, Gary en una primera instancia, la gente confía en él, piensa que va a ser el número 1, la prensa habla súper bien de él. En algunos momentos incluso... dicen que Robbie no va a triunfar. Hay muchos documentales que dicen eso. Forever Love llega al número 1 mientras que Freedom se queda en el 2. Pero luego pasó lo que pasó. Pero me gusta que mostraran eso. No entiendo que alguien que ha sido tan cercano durante tanto tiempo pueda sentarse tan tranquilo y hablar de esa manera. A ver, aquí entiendo los dos puntos de vista. Porque... por un lado entiendo el de Gary, porque obviamente ver a alguien que ha estado contigo 5 años, los que sean, y que de repente se siente en entrevistas y empieza a soltar mierda por la boca de Jay podría ser buen carpintero, Gary hace música de mierda, pues duele, obviamente, duele. Pero también entiendo el de Robbie, porque al final Robbie estaba metido en donde estaba metido, gas alcohol, pues hace daño ya no solo a tu cuerpo, sino a tu mente. Y también estaba dolido, ¿no? De que al final él tenía sus letras, él tenía sus cosas y nunca le dijeron, a ver, Robbie, déjame escucharlo, no sé qué, sino que hacían a un lado. Entonces hago un poco también de eso. Y también eres ese propio ego, esa adolescencia, esa inmadurez que no has terminado de crecer porque estabas en esta banda. Es una mezcla, un cúmulo de varias cosas, entonces entiendo los dos puntos de vista. Y el malo es tan malo y el bueno es tan bueno. La peguita también, la carrera de Mark en solitario, que desde el segundo 1 no despega. Es verdad que me he escuchado ambos discos y no me gustan, entonces puedo llegar a entender que no termina de despegar por eso. Pero también me dio mucha ternura, ¿no? Cuando dice que al final todos los miembros de Shayda lo apoyaron. Que Robbie lo fue a visitar, que Howard cantó en Clementine. Y lo que más me parece súper achuchable, que es como de, Mark, ¿cómo puede ser tan adorable? Cuando dijo que impresionar tanto a Jason que se le olvidó comer y que se desmayó después. Ay, pues que... qué ternurita me da Mark. Una cosa, por favor, que quiero decir, que dañó mis sentimientos, mis capacidades. No me vuelvan a mostrar nunca a Jason Orange actuando. Ya lo había visto, porque había buscado por casualidad. Y no se puede actuar peor, amigo.
se puede actuar peor. Que dicen de Gary actuando, pero hostia Jason, qué malo es actuando. Luego está Howard, que intentó sacar el musical en solitario, que ni sacó. Ese single que había escuchado otro documental, que no me acuerdo cuál era, me pareció una M, entonces... sorry. Y luego ese momento de Robin, esa entrevista de quiero que mi regalo de Navidad sea un número 1, pero no creo que lo vaya a conseguir. Puto mamarracho. Documental, Gary dijo que sabía que Robbie estaba como súper tranquilo, que sabía que no le iban a echar de la discográfica porque tenía un as bajo la manga, que ese putísimo as era Angels, o sea, Robbie sabía lo que se estaba haciendo. Es que mamarracho. Anyways, viva Angel, tremendo puto temazo. ¿Sobrevalorado? Sí, pero tremendo temazo. Pero a la vez, obviamente, me da pena que ese éxito fuera el pistoletazo final a la carrera de Gary. Pero a la vez, ahí, hilando el hilo, qué maravilla, ¿no? De que tuviera que pasar todo eso para que nos devolvieran a Take That. O sea, cosas de la vida que al final para que vuelva a Take That. O sea, hay que ver el lado positivo en toda esta mierda, ¿no? Y también, ya no solo eso, sino que nos devolvió a Take That con un Gary Barlow que no era un puto gilipollas egocéntrico. Positividad. Y hablando de cosas surrealistas, Life Through a Lens lo hizo mal. Lo hizo súper mal, en plan en ventas y tal, cuando es un puto discazo. No entiendo. Cuando empezó toda la mierda esta de la prensa metiéndose con Gary, los sketches con cero puta gracia, la gordofobia, el momento de los Brit Awards cuando están imitando, burlándose, es que ni imitación, es una basura, de Gary de Howard para entregarle el Brit a Robbie. Robbie diciendo que siempre había sido el miembro más talentoso de la banda. Yo quería dejar de mirar ese documental, quería pasarlo o cerrar el ordenador y no ver más. Pero es que claro, me saltó el brote de rabia con un clip que ya había visto, que es el del gilipollas ese diciendo que Gary Barlow no sabía ni cantar ni componer. Mucha rabia, ese clip ya lo he visto un montón de veces, pero es como de... ¿qué? O sea, mira, que os metáis con el físico de alguien ya me toca los cojones, pero que seáis tan negacionistas de decir que Gary no sabía cantar o componer. ¿Quién coño hizo Prey? ¿Quién coño hizo a Million Love Song? ¿Quién coño hizo la mayoría de las putas, todas las putas canciones, quitando las covers de Take That? Es que es... ¿Qué puta prensa británica de mierda? Y lo que no sabía, bueno, sí que sabía, porque lo dijo Robbie en un post, el tema de Gary cuando engordó muchísimo y la bulimia. Sí que sabía, obviamente, todo el tema de engordar, y porque lo ha dicho 1000 veces él. Y la de la bulimia... lo sabía en cierto modo porque lo dijo Robbie en un post de Instagram que hizo contra Nigel Martin Smith, porque había como una especie de documental hace mucho que habló de boy bands y habló de Take That y dijo algo y Robbie dijo, ¿sabes el daño que nos ha hecho? Porque a mí me hiciste esto, con Gary pasó lo de la bulimia, Jason no sé qué, o sea, como que dijo cosas y sí que lo sabía, pero claro, una cosa es leer ese post y otra cosa es cuando Gary lo cuenta, o sea, todo el tema ese de cuando dijo había comido tal, no sé qué y decidirme al baño, cuando cuenta todo eso, yo os juro que tenía un mal cuerpo, chicos, o sea, tenía un puto mal cuerpo. Pero bueno, pasando de esto, porque si no me deprimo, volviendo a lo que dije en su momento, ¿no? De las conexiones de Howard y Gary, cuando salieron los vídeos que nunca habíamos visto de ellos con sus hijos... Me puso súper tierna y además incluso Mark en entrevista promocionando esto dijo que nunca había visto esos vídeos porque era cuando estaban separados. Me dio mucha ternura, o sea, al final porque se sabe que Gary cuando engordó y tal se dejó un poco de, ya no solo del mundo de la fama, sino un poco de todo. Y sabe que al menos mantuvo esa conexión con Howard, tuviera ese miedo de que Howard le hubiera cambiado físicamente. Ay, amigos, lloro. De otra parte, que tuvo que aguantar las lágrimas, es que este puto episodio, tío. Cuando Gary estaba relatando que, aunque tenía a sus hijos, que era feliz siendo padre, no hacía más que ocultar lo roto que estaba. Cuando iba al estudio decía, voy a trabajar, se pasaba horas mirándolo el piano y luego fingía cuando volvía de... ya he hecho un par de horas de trabajo. Duele más porque... vendiendo del capítulo 1, de todo lo que había dicho, que con 15 años, incluso más joven, que todo lo que hacía era componer, escribir, tocar, no sé qué, como que todo su sueño era la música, llegar a este punto de que la música le hiciera tanto daño que no podía hacer nada. Ay, amigos, es que voy a llorar otra vez. Menos mal que después de toda esa mierda hicieron el salto al 2005, porque es que yo ya no podía más, es que estaba a 2 segundos de mandar a tomar por culo el documental. Las tomas falsas del documental de For the Record son... cine, cuando están diciendo a Jason, tienes que decir esto, y Jason está como de, me estás vacilando, ¿verdad? Y las de Gary, que son súper cringe, el pobre, hay los silencios incómodos, luego sus hijos,
Lo amé. Luego lo volvieron a poner la puta parte de ese documental en la que Robbie no aparece, que me hubiera gustado que hubieran puesto lo que dijo Robbie años después de que a él le engañaron, porque fue una entrevista que estaban todos, o sea que alguien puede haber dicho, no, Robbie, es mentira o lo que fuera. Decía que a él le habían engañado, que le habían dicho que todos iban a grabar un vídeo, que no iban a hacer como en esa reunión, y que si hubiera sabido que hubieran hecho esta mierda de poner un vídeo a todos, no hubiera aparecido en el documental en general. For the Record está bien como documental, sí, son unos hijos de puta por hacer también eso. Bien. Y la parte que me emocionó para bien fue cuando cuenta Gary que iba en el tren y que decidió bajarse la cremallera por fin porque estaba como... Me da igual que me reconozcan, me siento bien después de que el documental lo haya hecho bien y la gente lo haya apreciado. Que justo alguien se acercase para darle la enhorabuena. Chicos, es que me puse tan soft. Y me encanta que todos estuvieran borrachos cuando decidieron hacer esa gira y que decidieran llamar a Jay en plan de Jay, estamos borrachos. Ellos, que le conectaran de nuevo, que se contaran historias, que se pusieran a cantar y bailar Pray, pasaran del bar al piso. Me pone muy tierno, ¿no? De no solo nos reunimos porque, oye, nos iba a dar otra vez dinero y fama, sino que queríamos volver a unirnos por esta amistad. Y los créditos de este capítulo con la demo de Pray, cine. Y vamos al capítulo 3, parte 3 y última. Entré en el grupo, no necesitaba a nadie, ni necesitaba ayuda para cantar, ni para escribir, ni para confiar en mí mismo. Cuando volvimos a juntarnos en 2005, yo estaba en un momento nefasto, los necesitaba a todos, necesitaba hombros en los que apoyarme y la presencia de todos. Sinceramente, esa fue la primera vez en la que me sentí dentro de Shake Dad. Ahí es cuando empezó la banda para mí. Chicos, yo ahí estaba muy sensible, porque lo que he dicho varias veces, ¿no? De que Gary en los 90 al final... Ya no era solo él, sino la gente que estaba a su alrededor, un Nigel Martin Smith, que le inflaban el ego de decir, tú eres el mejor, tú eres el compositor, tú eres el cantante, esta banda está hecha alrededor tuyo, esta banda es tu trampolín para que dentro de 5 o 6 años estés preparado y seas artista en solitario. Todo está construido para que su ego estuviera inflado. Y después de que, ya no solo que le tiraran el ego, se lo pisotearan, escupieran después de estar tirado en el suelo, ¿me entendéis, no? Pues reencontrarse con Shake Dad, volviera a recuperar como esa confianza al estar con ellos... Me pone muy soft. Y me pone súper soft también el hecho de pensar que esa fue también la manera en la que Robbie se apoyó en ellos, ¿no? Porque Robbie, cuando vuelve a Shake Dad o cuando vuelve a ir a reencontrarse con ellos, porque es verdad que sabemos dónde empieza Look Back Downstairs, pero sabemos que encuentran antes. Hay clips de todo el tema de el partido ese de fútbol. Sabemos por lo que han dicho en entrevistas que todavía no había salido ni Circus ni Reality Kill de Video Star, sino que estaban componiendo o estaban mezclando, porque cuando Robbie dice que Mark le escribe están como en el proceso de creación de Circus, y Circus es 2008, así que volverían a conectar en 2007 o cuando fuese. Ese momento es cuando Robbie está más bajo de ánimos, o sea, Robbie es cuando, gracias a esa estabilidad también que encuentra en Aida, pues deja las drogas, no se siente seguro delante de las cámaras, o sea que está como súper mermado en muchos sentidos. Incluso cuando promociona Reality Kill de Video Star pasa lo del Factor X, que esa actuación le sale desastrosa. En fin, que él mismo dice que está promocionando Reality Kill de Video Star y realmente no quería estar promocionando ese disco, sino estando con Shake Dad componiendo Progress. Lo que quería decir con todo esto es que es Shake Dad quien le devuelve a Robbie no ese ego, sino esa confianza en sí mismo para que luego pudiera volver a su carrera en solitario y hacer Shake the Crown y todos los discos que vinieron. Que además hay mucha gente que cuestiona esto de Robbie usó a Shake Dad como trampolín de nuevo para volver a su carrera en solitario. Y no es así, que Gary también lo confirma aquí, que ya hablaré de ello. Pero es absurdo, o sea, ellos sabían que Robbie volvía para un disco, nunca lo cuestionaron. En Look Back Downstairs lo dice, pues la gente cuestiona esas cosas. Me sigue pareciendo surrealista. Esta vez queríamos cuidarnos entre nosotros. Me sentía muy protector con los chicos. Mark, la puta persona más adorable del mundo. Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Pero al final lo que decíamos, esta es la principal diferencia que hizo que Shake Dad, años después, se sintiera más, ya no como un grupo de una persona y el resto de marionetas, sino un grupo, una familia. Y vamos a por todas, no quiero a Nigel como manager. Gracias, Jason, gracias, te debemos todo, eres un rey, gracias. Yo le debo muchísimo. Algún día, Gary Barlow se caerá a ese árbol en el que le ha puesto Nigel Martin Smith y se dará cuenta de la basura y el daño que ha hecho, ya no solo a Shake Dad, sino a ellos individualmente. Algún día se dará cuenta. Pero bueno, es un pequeño paso, un pequeñísimo paso que acepte que como manager era aterrador. Pequeñísimo. Meterse en nuestras mentes y controlarnos. Odiaba a cualquiera que cuestionase su poder.
Robbie y yo nos llevábamos muchas broncas de Nigel. Nos hacía sentir inseguros. Yo me sentía el lastre del grupo, el que no debía estar ahí. No me apetecía volver a sentirme así. Admiro muchísimo, después de toda esta mierda, que Jason tuviera la valentía de decir: no, chicos, yo me quiero reunir con Nigel, yo quiero ser el que le diga todo esto de que no quiero que sea nuestro manager de nuevo. Le admiro muchísimo, porque al final, que con la edad que tenían, 19, 20, lo que fuera, y todo el daño que les hizo psicológicamente, sobre todo a Jason, decía todo el tema de que no cantase y demás, y tuviera los cojones de decir: me voy a sentar con esta persona y le voy a poner las cartas sobre la mesa, a la que tengo una edad y una experiencia de vida y todo este tipo de cosas, le admiro muchísimo, porque yo no sé si hubiera sido capaz de haber hecho eso. Sé que tienes miedo, gracias, porque yo esto no puedo hacerlo sin ti. ¿Cómo me vas a matar? ¿Así de gratis? ¿Cómo? Ese comentario de Gary a Jason, amigos, me muero, porque además muchas veces cuando leo comentarios, cosas de Gary y Jason, siempre dicen que Jason no estaba como tan cerca de Gary y que es después de Progress cuando se les ve más unidos. Me parece tan subnormal. O sea, una cosa es lo que tú ves delante de cámaras y otra cosa es lo que pasa detrás de cámaras. Y yo creo que todos siempre estaban súper unidos. No sé, nunca entendí por qué la gente decía que Gary y Jason no parecían tan unidos. Me alegro que este documental me haya enseñado que siempre han estado súper unidos y que Gary siempre ha pensado mucho en Jason. Oh, ese momento de edición, el que pone todo lo malo que les habían pasado y Mark dice: aún así, decidimos volver. Y que pongan justo Prey. Yo estaba llorando, yo no podía más. Puta edición, puta edición. No hay nada comparable a protagonizar un concierto increíble y ver que tus amigos están contigo, haciéndolo también genial. Puto Gary, puto Gary. Vi que necesitábamos a Shake Dad y que nos necesitábamos los unos a los otros. Os dije que el capítulo 2 me hizo llorar, pero de dolor. El 3 me hizo llorar de emotividad, de preciosidad, de mariposas, era todo tan bonito. La demo de Patience, hablando otra vez de demos. ¡Qué preciosidad de canción! O sea, estaba gritando porque escuchar solo esa guitarra, los pocos trozos de letra, los agudos de Gary. Es que es bonita hasta así de simple. Por favor, que suelten esa puta maqueta. No me puedo creer que la canción la tuviera 10 años guardada, en plan de: esto no va a triunfar, esto está bien, pero no creo... Esto es como toda la gente que ha pasado con Living on a Prayer y demás, que bueno, yo me iba a guardarse esa canción porque no era buena y Richie Sambora le dijo: los cojones, esta canción tenemos que sacarla. Con todas esas canciones que triunfan, siempre hay dudas y nunca lo entenderé. Y volviendo a todo el tema de Gary, porque lo comentan de Gary, que era el que hacía más dinero en los inicios porque era el compositor, y él diciendo: claro, es que nadie se lo curraba, más no hacían nada por eso, y que tampoco les dejaban, porque a Robin no le dejaban componer. Y obviamente en esta segunda etapa, que sí que fueran ellos los que ya no solo estaban ahí mirando, sino que componían, tocaban los instrumentos, como que tenían pues más control creativo. Eso es lo que a mí me hace amar más el Shake Dad de los 2000s, 2010, 2020s. O sea, el Shake Dad de después de la separación al Shake Dad de antes de la separación, porque lo veo como muy procesado, muy controlado por otra persona. No sé, es como muy maquetado. No me gusta ese tipo. Es como se nota que es boy band, ¿no? Una boy band que no tiene sus decisiones propias. Y no hablemos del dolor que fue que Mark confirmase que Shine no era para Robbie, sino que hablaba de él mismo y de los demás y tal. Pero bueno, viviendo en mi mundo de Lulu, vamos a suponer que eso nunca ha pasado. Mark no ha dicho nada, o si ha dicho algo, al decir que es como para todos también de los demás, cuenta Robbie, porque estaba en su momento en la banda. Es que se me cayó como un castillo en naipes ese momento, toda la vida. Ay, castillo, qué dolor. Y también me sorprende que tuvieran que pelear para que esta canción entrara en el disco. Lo mismo que he dicho antes con Living on a Prayer, pues lo mismo pasa con Shine. ¿Cómo vas a dejarte Shine fuera? Por Dios. El momento de The Circus, la puta mejor gira junto con Progress. Otra vez a gritar, porque además también sabía dónde nos estábamos acercando, ¿sabes? Pero antes de eso vino el dolor, que es cuando se dice: me dijeron que nunca haría falta que cantara. Es que encima justo cuando dice eso, cortan a la parte de Jason cantando Burenboat en The Circus. Justice for Jason Orange. Jay tiene la voz más bonita del mundo. El tono y cómo canta es una maravilla. Siempre tan comedido. Es un cantante súper melódico. Díselo, díselo, díselo. Siempre he dicho que antes que Mark o que Howard, mi voz favorita es la de Jason. O sea, si tuviera que poner, contando Shake That 5, sería Robbie y Gary. No puedo elegir entre sus voces. Jason, Mark y Howard. Me encanta la voz de Jason, me parece tan dulce. Es como que siempre pensamos, cuando pensamos en cantantes, de tiene que tener un pedazo de agudo, un pedazo de grave, alargar así la nota, no sé qué. No tiene por qué. O sea, hay muchos cantantes que son como más pausados, más que parece que siempre cantan en un mismo, con una misma tonalidad.
Y eso no tiene nada de malo. Y para mí Jason es esa voz que a mí me calma. En Wooden Boat, o sea, Wooden Boat yo la escucho como de súper de chill, de relajante. La amo. How Did It Come to This? Flowerbed. Amo su putísima voz. Cuando lo escuché por primera vez, me quedé como flipando. En plan de, pero ¿cómo puede? A ver, ¿cómo hay gente que dice que este tío canta mal? Nigel Martínez Smith, estás sordo. No es como pregunta, es una afirmación. Estás sordo. Que Cheetah haya podido volver y hacer esto ha sido gracias a que Jay pudo encontrar su voz. Y estoy tan agradecida. O sea, chicos, voy a llorar, como le echo de menos. Pero yo sabía que eso había sido todo para él. Sabía que Jason lo dejaría. Jason siempre fue muy claro y dijo que esto quería hacerlo con Robbie. Quería que volviéramos los 5 y conseguir que todo saliera rodado. Sentía que para tener a Jason teníamos que conseguir a Rob. Y después de esto se vino la época de Progress. Y otra cosa que también me gusta, porque es verdad que se dijo mucho y se sabe que Jason y Robbie nunca se entendieron en la época de los 90, que eran como dos polos opuestos. Y se ve, o sea, se ve que Jason es como el más calmado, más con la cabeza amueblada, y que Robbie era el fiestero y demás. Entonces se entiende que chocasen, pero me pone muy tierna, ¿no? De que aún así Jason quería que tuvieran una etapa de regreso con Robbie, aunque Robbie hubiera dicho toda la mierda que hubiera dicho. Me pone tan soft, chicos. Luego viene el momento de la conversación de Gary y Robbie, que ya sabíamos que tuvieron esta conversación, lo dijeron en la promo de Shame y demás, lo sabíamos. Pero no recuerdo nunca que mencionasen que solucionaron sus problemas en 20-25 minutos. A lo mejor en alguna otra dijeron 15-10, pero no recuerdo lo de 20-25. Tampoco creo que hayan dicho nunca, que esto es nueva información, que Gary se metió con el peso de Robbie, llamándole Blobby. Me parece un golpe demasiado bajo. Y más cuando, ya no solo en la época en la que sí que engordó y tal, Gary, y la prensa empezó a meterse con su peso, pero sí que es verdad que cuando lees noticias y lees cosas, con Gary ya se metían en los 90 porque era el que estaba más gordo y demás del grupo, que tú miras y piensas, ¿dónde? Entonces que utilizara justo eso contra Robbie. En esa parte del documental ya se juntan muchas cosas que ya hemos visto, porque pillan trozos de Look Back Don't Stare, que es uno de mis documentales favoritos de Shake That. Bueno, es mi documental favorito de Shake That. O también el tema de que Circus fue la gira que vio Robbie, que le hizo querer volver a estas giras con ellos. También lo sabíamos. Dijo en 50 entrevistas, tanto en individual con Gary como en una entrevista que hicieron con, no me acuerdo cuál era el periodista, pero era la BBC, que estaban los 5. Y además dijo el periodista, ¿fuiste a ver el concierto? Y él dijo, no, lo vi en casa. Y Gary dice, bueno, pero si ves la habitación de Robbie es como si fuera Wembley. O sea, eso también lo sabíamos. Y amo la anécdota que dicen de Nueva York, que esta no la sabíamos, que dijeron, pues eso, de hacer el disco en Nueva York. Y Robbie le dijo, no, yo no voy a Nueva York, que agobio, cuánta gente. Mood. Y como cuenta Gary de, no, estaba ya haciendo el check-in tal, vi como unas maletas Louis Vuitton. Y en plan, como que iba a decir como súper ahí como over the top, y que levantó la mirada y era Robbie, que había aparecido por sorpresa. Me puso tan feliz esa anécdota de mierda. Y cuando suena The Flood, mi canción favorita de la banda, qué puto temazo. Y además me pusieron una maqueta, una demo de esa versión inicial de la canción y grité. Que también habíamos escuchado en cierto modo esa primera versión, porque sonó en Look Back Don't Stare, pero no esta exactamente. 8 de las 12 canciones de Progress en 4 días estaban, o sea, icónicos, si me preguntan. Nunca hubiera imaginado que la persona más insegura y sensible del grupo fuera Robbie. Literal, Gary, literal. Y me siento súper culpable por no haberme dado cuenta antes. Vuelvo a repetir, es normal que no se dieran cuenta. Es normal. O sea, al final Robbie dijo muchas veces que lo escondía muy bien cómo se sentía, y al final eran 5 adolescentes contando a Robbie que estaban a su bola viajando y divirtiéndose y con mucha gente a su alrededor que les decía haz esto y no os intereséis por otra cosa. Es comprensible. Si eso hace que se encuentre a sí mismo, todo será maravilloso. Esto es lo que os he dicho antes, lo del tema de lo que dice Gary en Look Back Don't Stare. Aprovecho para volver a repetirlo, para recordaros que ellos dijeron varias veces que sabían que iba a ser un disco y una gira. Querían ayudar a Robbie a volver a encontrarse y les daba igual que luego siguiera en solitario. Dejad de juzgar esa puta mierda como si fuerais los que conocéis sus vidas y conocéis los pensamientos de la banda y decís que Robbie los abandonó y no sé qué, no sé cuánto. No tenéis ni idea. Mirad los documentales, coño. El momento en el que pusieron Rule the World, que es mi otra canción fab,
con Robbie mirándolos. Llorandísimo, mi gente, llorandísimo. Y ahí luego me pusieron justo la mejor puta actuación del mundo, que es la de The Flood. Esa gira, o sea, ese momentazo en el que Robbie hace la bajada colgando. Supero, lo he visto 500 veces. Mis 2 canciones favoritas seguidas. Estaba colapsando. Ese último concierto de Progress, cuando sabían, y además lo están comentando, que era la última gira de Jason y que luego Robbie se iría en solitario. ¡Qué dolor, amigos! ¡Otra vez a llorar! Además, justo todo esto lo mencionan cuando están ellos juntos abrazándose en backstage, en las imágenes. Puñalada, puñalada, puñalada. Luego ese corte de ese momento tan sensible de ¡ay, la despedida! A luego, Gary Howard comiendo en el backstage 12 años después, hablando de coliflor gratinada. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Me hubiera gustado que esto hubiera sido más largo, esa parte. No la de la mesa, sino la parte del 2023. Hubieran enseñado más de la gira de This Life. Y no tanto montaje entre medias, ¿no? De la actuación de los BAFTA, que es del 2025. Graham Norton Show. No sé, creo que se podrían haber centrado más en Take That 3. Porque al final los fans de la banda ya hemos visto muchos documentales de Take That 5 y de Take That 4. Ya fueran creados por ellos o creados por otra gente sin ellos. Creo que nos faltaba más de eso y no solo 5 minutos. Take That es el corazón que dirige mi mundo. Y esa puñalada final fue empezar a sonar después de esa frase Never Forget y las imágenes de toda su historia, y yo estaba llorando como una puta desgraciada. Ahí sí que lloré y no voy a llorar de ello porque me vuelvo a romper. Ya para acabar, el detallazo final de que en los créditos sale la nueva canción, la de You Are Superstar, que a día de hoy, cuando estoy grabando esto, todavía no ha salido entera. Aquí estáis esperando @Cheidad. Aunque es verdad que no fue sorpresa para mí, ya la había escuchado porque estaba andando en YouTube, porque el capítulo salió a las 9 de la mañana de España, pero la canción ya estaba en YouTube como esa misma madrugada y me salió en la tele y dije, wait, ¿qué es esto? Así que ya la había escuchado, pero luego salieron los créditos y me emocioné. Aquí es la canción, ya sé que han dicho que no van a sacar disco hasta final de año, que pase Circus y tal, pero podéis sacar la puta canción, como dato. Ahora sí, resumen final de lo que pienso del documental, que por cierto, 5 estrellas de 5 en Letterboxd. Mi favorito sigue siendo Look Back Don't Stare. Cosas que no me gustan de este documental, lo he dicho antes, me siguen faltando momentos de Take That 3, porque es como la que más ha durado, la etapa que más ha durado de Take That, desde el 2014 en adelante, entonces lleva más de 10 años. Y no ha habido tantos documentales de ellos. Sí que ha habido Take That 4, Take That 5, lo que he dicho, pero de ellos, solo los 3, no. Y está muy mal aprovechado ese momento. Ha habido mucho material de lo que se dice en audio de Look Back Don't Stare, de For the Record, las frases que sueltan. Entonces es material que ya hemos escuchado o que ya hemos visto, porque también hay cosas que hemos visto de esos documentales. Siento que el documental, dentro de que a mí me encante, porque junta todo lo que hemos visto en distintas etapas, en plan For the Record se centra en el Take That de los 90, Look Back Don't Stare es el 2000, bueno, Progress y cosas de otros momentos. Hay un montón de documentales. Where Did It Go Right, podría ponerlos aquí. Y es verdad que esta vez es la primera vez que juntan 90s, 2000, 2010 y demás en una misma documental, pero siento que sigue siendo más para fans casuales que para fans acérrimos de la banda. Fans que acaban de entrar y no hayan sido unas locas como yo de consumir todo lo que han hecho para ellos. Al final sabes un montón de información por documentales, entrevistas y nada te sorprende, quitando algunas cosas que he comentado a lo largo del vídeo. Al final del día es un documental que para mí se siente como una montaña rusa de emociones. Lloras, ríes, disfrutas, recuerdas cosas bonitas y se te pasan las 3 horas volando. Y eso al final es algo que aprecio mucho, porque hay muchos documentales que se hacen más pesados. Creo que el de Robbie se hace más pesado que este, porque al final es él sentado viendo clips y comentándolo, y esto es como más rápido, pero sí que podrían haber mejorado partes, como he dicho, y a lo mejor haberlos visto a ellos actualmente hablando de cosas en algún clip, pero bueno. Muy buen documental, muy recomendable. Dejadme en comentarios qué os ha parecido, qué cambiaríais, qué os ha gustado, qué nota le dais, si os ha emocionado, ese tipo de cosas. Como siempre digo, suscribiros si no estáis suscritos, darle a la campanita y recibir las notificaciones. Seguidme en mis redes sociales, mi Twitter, mi Instagram, mi TikTok, mi Bluexkey, mi Letterboxd, mi Music Board y mi Discord, que está todo eso en un link en la cajita de descripción. Además de Patreon, que como os he dicho, por 1,50 € al mes tenéis 2 vídeos extra que no subo aquí. Y además si os unís a Discord, pues estaréis en un apartado aparte donde podéis hablar conmigo aparte, ver vídeos conmigo aparte y ese tipo de cosas. Pero si os unís a los Raf Rebels y estar en Patreon, ahí hablamos de películas, series, wrestling, pues en llamada, Dynamite, Collision, pay-per-views de IW. Ahora estamos viendo también muchas películas. Estos últimos meses hemos visto las 10 películas nominadas a los Oscars, hemos visto cortos, estamos en proceso de ver películas de los Goya, nos queda solo una de mejor película y luego un montón de otras que vamos a ver. Me gusta si os ha gustado el vídeo y nos vemos muy pronto con más. Adiós.